pues aquí estamos. Bienvenidos a un episodio más, muchachos, de BJJ Latam. Me encuentro en este momento con la doctora Ana Karen Vázquez, especialista en medicina del deporte. Vamos a hablar de temas fundamentales para cualquier persona que entrene Jiu-Jitsu, que entrene artes marciales mixtas, y para evitar también un poco la improvisación que se ve muchas veces por evitar ir tal vez a alguna consulta, evitar costear algo más porque, bueno, cualquier persona tiene sus temas y pues quise traer a la doctora para que nos hablara un poco más a fondo de todo esto, de lo que es la parte médica científica y cómo funciona el cuerpo cuando realizamos ejercicio, ¿ok? Cuándo debemos acudir a alguien porque nos duele algo, pues, o cuándo debemos tratar, pues, simplemente con un poco de hielo la lesión. Y eso es lo que quiero que la doctora aquí nos corrija y nos ayude un poco. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy contenta y muy emocionada de participar aquí contigo en este podcast. Genial. Doc, cuénteme un poco, ¿desde dónde estamos conectados en este momento? Ahorita, bueno, más bien yo radico en México, en una parte del norte que se llama Monterrey, Nuevo León. Perfecto, estamos conectados nuevamente desde México. Hemos tenido ya algunos invitados desde el hermoso país de México, diferentes regiones, sí. Y un saludo para todos. Estuvimos la semana pasada con el profe Lagos, que de la ciudad de Acapulco, estuvo visitándonos. Y bueno, me alegra porque yo creo que México se está convirtiendo en un constante de invitados en el episodio y me parece genial. Te voy a tener que ir un día de estos por allá también a entrenar Un un gusto. poquito. Doc, algo muy curioso que era que estábamos hablando otras cámaras y es que ¿cómo entró en este mundo del jiu-jitsu? Porque no es común. Bueno, mira, lo que pues platicábamos hace un momento, creo que el deporte del Jiu-Jitsu es un deporte que apenas está como arrancando. Empieza un poco más, cada vez más en Estados Unidos y en secundario en México y Latinoamérica nos está llegando cada vez más demanda y más información sobre este deporte. Cada vez hay más gente que lo conoce porque mucha gente luego lo confunde con karate o con otras cosas. Entonces cada vez hay más información de qué es el jiu-jitsu. Entonces cuando yo estaba en la especialidad, la verdad es que poco se nombraba, llegaba a escuchar una que otra cosa, pero francamente nunca le tomé mucha importancia hasta que conocí a quien actualmente es mi esposo, que él practica este deporte y cada vez empezó a practicarlo de una manera más seria, a competir más, empecé a acudir a entrenamientos de él, lo acompaño de vez en cuando y algo que platicamos también ahorita es que algo de la comunidad de Jiu-Jitsu es que es muy unida, entonces cuando vas a fiestas, a carnes asadas, a eventos, platican de jiu-jitsu, o sea, platica, siempre escucho que si la kimura, que si el agarre es acá, que si es acá, la diferencia, que si el mataleón y que si no sé qué, entonces te empapas del deporte y pues he vivido con mi esposo todo desde la prevención, atención de lesiones, la forma de alimentarse, el pesaje previo a competencias, la alimentación, suplementación, es por eso que lo he vivido un poco más de cerca el deporte. Tal cual yo no lo practico, quizá algún día cercano ya veremos lo vaya a practicar, me están motivando, pero ahí veremos. Exacto. Bueno, perfecto. Hace un momento otras cámaras me dijo, estoy ahí como que le falta como un empujoncito. Entonces, si el esposo está escuchando este episodio, ya sabe que está a nada de que lo acompañen a todos esos entrenamientos. Pronto, pronto. Bueno, mi doc, quería comenzar el episodio realizándole una pregunta muy sencilla, Ujú. para que la gente comience a entender todo esto un poco más de lo que vamos a hablar. Y es precisamente, o de una forma en la que todos podamos entender, cómo funciona el ejercicio en el cuerpo humano. ¿Qué pasa cuando realizamos ejercicio en el cuerpo humano? Bueno, cuando se empieza a realizar ejercicio, todos los sistemas, no solo el músculo esquelético, o sea, no solo músculo, huesos y tendones empiezan a activarse, sino que el cuerpo funciona como un todo. Entonces, corazón empieza a bombear más sangre, las arterias también empiezan a dilatarse para que llegue más sangre a todas las partes que lo están requiriendo más, que en ese momento vienen a ser los músculos, al hacer el movimiento, los movimientos que se requieran y a tener mayor, también el sistema nervioso se excita para tener de que respuestas rápidas ante cualquier movimiento que se tenga que hacer. Genial. Y
¿Cómo funciona precisamente el músculo para contraerse, para poder hacer cierto movimiento explosivo? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué químicamente, qué es lo que pasa? ¿Por qué el músculo funciona de cierta manera? Hay unas enzimas que están en el cuerpo que estas cuando se juntan se da la contracción, que es la que tiene la miocina. Cuando estas se juntan, sucede la contracción. Ya una vez que estas enzimas se separan, ya es cuando se sucede la relajación. También hay un tema muy importante que creo que aquí también tú puedes compartir mucho, que es la importancia de los sistemas energéticos. O sea, los sistemas energéticos influyen mucho en el tipo de duración de la eficiencia energética que va a tener el músculo o el cuerpo ante algún movimiento. Y bueno, ya estamos un poquito entrando más en materia. Cuando hablamos de estos sistemas energéticos, muchas personas creo que logran escuchar que ciertos profesores o entrenadores comienzan a hablar algunas veces de lo que es el ATP, Ujú. pero muchos no entienden o no saben qué es el ATP o lo que es algo que podría relacionarse, que es el volumen de oxígeno máximo. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el ATP? ¿Cómo se relacionan estos dos componentes del cuerpo humano, por así decirlo? Bueno, el ATP le llamamos la moneda energética. Es la moneda con la que el cuerpo va al banco y canjea energía. Y el consumo de oxígeno se refiere a, pues, a la cantidad que puede usar en un momento determinado el cuerpo de estas monedas energéticas. Es decir, que entre más volumen de oxígeno haya, podría usar más ATP y podría rendir un poco más entrenando como tal. Así es, que es la meta, mejorar el consumo de oxígeno, pero de una manera eficiente, o sea, que llegues a un buen umbral de consumo de oxígeno sin que todo tu cuerpo llegue a la fatiga o sino que tengas un buen nivel y que tu cuerpo lo pueda aguantar. Porque usualmente cuando Sí. hacemos pruebas de esfuerzo, por ejemplo, que es la manera en la que podemos evaluar el consumo de oxígeno, en deportistas usamos pruebas pues máximas, ¿no? De ver cuánto es la frecuencia cardíaca máxima alcanzada. Digo, también la idea es ver si hay anomalías en el corazón, en el latido o algo, pero sí se busca llegar al máximo que el cuerpo hasta que uno diga ya sea porque el músculo ya no pudo o porque el corazón dijo que ya este fue mi máximo, pero sí son pruebas muy intensas. ¿Qué clase de prueba? Por el momento hay alguna prueba que pueda relacionarse con lo que es el Jiu-Jitsu, que sea un poco más específica, o se hace una prueba general para cualquier atleta. Pues mira, aquí habría que ver pruebas de esfuerzo en campo y pruebas que ya se hacen en laboratorio, que aquí pues lo hacemos en banda con mascarilla, pero la verdad es que en pruebas que se hayan hecho en Jiu-Jitsu no conozco mucho, la mayoría se hacen, porque no tienen mucha, ¿cómo se dice? Em, como proyección hacia el deporte de Jiu-Jitsu. O sea, a lo mejor si te pongo a correr o algo así, pues no es lo que se hace en Jiu-Jitsu, ¿sabes? Y aunque el consumo de oxígeno es importante, no me clavaría mucho en eso porque pues el jiu-jitsu es un deporte que implica muchos movimientos cortos y potentes. Y los rounds, ustedes saben, duran de 5 o 6 minutos dependiendo de la categoría, dependiendo de la cinta y todo. Entonces no es como que no necesitas lo mismo que, por ejemplo, un maratonista, que él sí necesita de que constantemente mantener una frecuencia, una cadencia de paso y de frecuencia cardíaca para mantener todo su competencia o su entrenamiento. Ok, perfecto. Doc, vamos a un tema un poco más sencillo para que no se me enreden mucho los que están escuchando el episodio. Y es que, ¿cuáles son las lesiones más comunes que ha logrado ver en este tiempo? O sea, estando en el mundo del jiu-jitsu y cómo podrían prevenirse un poco. Bueno, esta es una excelente pregunta, porque ahora sí que es el pan de todos los días, ¿no? Cuando hablamos de Jiu-Jitsu, pues ya está lo que es el kimono y el usar no kimono, el no-gi. Entonces, lo que yo he visto globalmente más frecuente de lesiones es a nivel de rodilla y tobillo, pero tercer lugar diría el hombro.
Pero cuando hablo del uso de kimono, el kimono afecta muchísimo lo que son manos y hombro. O sea, el agarre y la tracción constante que se hace lastima mucho la articulación, las articulaciones de estas áreas, sobre todo. Lo certifico un poco. Exactamente. De hecho, eso te va a comentar que, o sea, aparte de usar el kimono, desgasta mucho la articulación y muchos dicen de que es que no lo agarran bien, es que no sé lo que sea, pero algunas personas dan síntomas antes que otras, pero la mayoría llega a un punto en que genera lo que llamamos artrosis o desgaste de las articulaciones, que pues ustedes son personas muy jóvenes como para tener articulaciones con esta deformidad o con dolor. Hay gente que desde las primeras clases, los primeros meses se les inflaman mucho, les duelen bastante pues bueno, todo esto es por el agarre constante que tienen que hacer y las tracciones que tienen que hacer de despegarse gente, de quitarse el kimono de alguien o de quitarse a alguien. También la articulación, sobre todo una del hombro aquí que se llama cromio clavicular, se desgasta mucho y les causa dolor. Sí, es un tema muy común cuando estamos comenzando a entrenar con Gui, el dolor en las manos. Y más aún cuando la persona abusa un poco de lo que podría ser el uso de su fuerza. Lo digo por experiencia propia, yo cuando comencé a entrenar era un tema constante el dolor muchas veces de las manos y obvio luego de estar entrenando, adquirir un poco más de nivel técnico, pues pude notar que mis manos se iban deformando un poquito, sobre todo mis dedos, y también esos famosos callitos que nos van saliendo sobre la zona de los dedos. Y es muy común esto, pero ¿cómo podríamos hacer para prevenir un poco esta artrosis que se va generando pues, a tan temprana edad en muchos casos? ¿O cómo podríamos hacer en lo posible para prevenir un poco esas lesiones que son tan comunes? Pues mira, este tipo de lesiones es difícil tal cual de prevenirla porque pues su deporte es constantemente usar. Lo que yo les podría recomendar, lo más importante es en trabajar el fortalecimiento del grip, o sea, fortalecer la fuerza de prensión y trabajar también los músculos que le llamamos interóseos, que se encargan de hacer como estos movimientos de tijerita, se pueden poner como una liga alrededor y poco a poco hacer estos movimientos y trabajar mucho en su prensión. ¿No? Trabajar el grip, trabajar bastante el grip, lo que es todo esto. Sí, el fortalecer, el problema de la mano es que, perdón, el problema de la mano es que tú te fijas, usualmente ves la mano y ves el huesito, y aunque logras ver algunos de los tendones, no es un área tan musculosa porque los tendones de acá, los músculos son los del antebrazo. Entonces no tienen tanta protección como harían un área que está musculosa, porque el músculo te protege de este tipo de cuestiones. Entonces, ese es el problema, que no podemos trabajar mucho con eso. Si están viendo que empiezan con dolor o con deformidad o con inflamación, que es secundario al uso de kimono, habría que también espaciar un poco, o sea, si lo están haciendo diario, o sea, a lo mejor quitar un día o quitar dos, a ver cómo va evolucionando y hacer como una carga progresiva para ver cómo se va adaptando las articulaciones a eso. Y eso pues podría ser otra pregunta. ¿Cuándo debemos diferenciar una molestia que pueda ser común a algo que necesite atención médica? Mira, también es importante porque ese tipo de cuestiones muchas veces se confunde con artritis, ya cosas que ya ve un reumatólogo, pero si está, si no tienes un antecedente de papá, mamá, abuelos o hermanos con alguna enfermedad reumatológica como lupus, artritis reumatoide, artritis psoriásica, por decir algunos, y dos, si notas que es secundario o después del uso de kimono. O si al día siguiente también puede ser, pero si de la nada te pasa, si estás escribiendo y de repente te están doliendo los dedos y no son solo los dedos de la mano, sino otras articulaciones, ahí sí aconsejaría de que revisar bien qué está pasando, ¿no? Que si puede ser algún otro síntoma de otra enfermedad, podría ser.
Pero la verdad es que es muy poco común, o sea, usualmente es bien característico de que use el kimono y luego en la noche ya me están doliendo, no pueden terminar de hacer el puño, o sea, usualmente no les cierra completa la mano y les dura un poco hasta el día siguiente. O sea, yo tuve un caso personal muy reciente y es que tuve una temporada pasada, del año pasado, temporada 2024, que estuvo bastante continua, por así decirlo, y creo que mi cuerpo logró pasar factura, sobre todo en mis rodillas, y Ok, me sucedió eso exactamente. Terminé una clase, todo normal, incluso ni siquiera hice lo que nosotros llamamos el rol, no hice sparring, y al terminar la clase siento que me molesta un poco la rodilla. Y ya para la noche mi rodilla estaba totalmente inflamada. Yo dije, o sea, pero ¿cómo? No hice nada, no hice rol, no. Creo que llegó ese punto en el que, o sea, ya. Y lo peor del caso es que no tuve así como ese aviso, ese, mira, me está empezando a doler, me está inflamando y ya se volvió algo que incluso necesité ir a revisarme, necesité de una resonancia que todavía hasta el momento pues no me han dado el resultado porque fue hace unos 2 días. Y ok. creo que es súper importante tener muy en cuenta y escuchar mucho el cuerpo Sí. para evitar todo esto, o sea, evitar en lo posible llegar al punto de me lesioné y no supe cómo. Y creo que a veces la gente que entrena tan constante y tan seguido le puede suceder. O sea, o sea, tengo un esguince en el tobillo y no supe en qué momento me lo doblé o no recuerdo haberme doblado el tobillo. Es algo como constante en la gente que entrena mucho, ¿verdad, doctora? Sí, es correcto. Hay de dos. O me dicen tal cual, me hicieron un toe hold, me hicieron una knee bar o una barra, lo que sea, y ahí sí tronó y me duele. Y otra es de que realmente, pues más bien como que se lo atribuyen de lo he hecho tanto que pues que ya no supe qué fue. La verdad es que articulaciones grandes como rodilla o incluso tobillo es muy diferente a mano porque la función es diferente en este deporte. Si la rodilla, por ejemplo, en tu caso, de repente se te empieza a inflamar, ahí sí hay que ver que probablemente tengas una lesión no tratada adecuadamente y que se te está exacerbando. Digo, otra cosa muy frecuente que veo en este deporte es la sobrecarga. O sea, les gusta tanto que no descansan. O sea, el cuerpo se cansa, pero la mente no. Entonces, entrenan lunes a viernes, sábado y domingo hay open mat o van de una competencia, llegan y el mismo día ya están otra vez entrenando o al día siguiente. Entonces, el cuerpo, por muy fuerte y muy poderoso que seas, necesita el descanso. O sea, y más si viajaste y así también es un desgaste. Entonces, necesita el cuerpo el descanso y así como está padre entrenar, también hay que darle el tiempo a que se recupere. Bueno, es que es complicado cuando uno está un poquito obsesionado con todo esto y lo digo con la mano en el corazón. Yo soy uno de los que eh, muchos amigos me dicen, Eva, pero ya va, o sea, ¿en qué momento llegó ahí? Y yo, pues es que yo no he parado de entrenar, con lesión, sin lesión, y eso pues es un error también, aunque pues trato de adaptar el entrenamiento a cuando tengo alguna lesión, que Okay. igual no es el deber ser, pero trato de hacer la adaptación de modo que pueda hacerlo sin necesidad de ejercer mucha presión sobre esa lesión que ya tengo ahí. Pero sin embargo, por supuesto que el descanso es súper necesario. Es algo que lo sabemos y lo entendemos, pero muchas veces es demasiado difícil de cumplir porque nos gusta mucho. Sí. Sí, mira, Creo que y otra cosa importante que es a lo que tú me estás platicando, que muchas veces tienen miedo de ir al doctor o al médico, porque, y entiendo, o sea, no todos manejan las lesiones como lo hace un médico del deporte, pero porque piensan que te van a parar, o te van a decir que ya no hagas jiu-jitsu, porque me ha tocado escuchar gente que le dicen que ya no puede hacer jiu-jitsu, que se pongan a caminar o que se pongan a nadar, o porque piensan que les van a suspender un mes o semanas o algo. Y parte de lo que buscamos en esta área es no frenar al 100%, a menos que sea una lesión que sí requiera de que, oye, o sea, necesito urgentemente de que pares, o lo que buscamos es readaptar la actividad, como lo que tú me decías ahorita, de que tratas de modificar, o le puedes decir a tu compañero de que cuando hacen sus drills o eso, las rodadas, de que, oye, nomás mi rodilla está un poco lastimada, ten cuidado.
Y también ustedes ser consciente de tapear, porque a veces de que no quieren tapear y dan el alma en un entrenamiento por no tapear y se lastiman más. Sí, eso es muy común. Yo en ese, ahí sí me salvo porque soy de los que le comentan a los compañeros, si tiene una sumisión ya hecha, tape, no pasa nada, siga Claro. entrenando. ¿Eh? No espere que truene, que suene algo para ya decir ya, o tapear, o pegar un grito, como pasa en muchos casos que se escucha el grito y ni siquiera el tap, nada. Y Doc, una pregunta, ¿cuál sería una clave para uno recuperarse de una lesión de forma más efectiva? Bueno, lo primero es pues acudir al médico para tener un diagnóstico, entender que no todas las lesiones son iguales, que aunque sea rodilla, a lo mejor la lesión que tú tienes no es la misma que tiene o tuvo tu compañero, y enfocarse en tanto en el retroceder un poquito, a lo mejor sí descansar un poquito, aunque sea un día, una clase, dos, lo que sea, y enfocarse mucho en el fortalecimiento. Eso es bien importante. Digo, depende mucho el tipo de lesión, muchas veces los medios físicos, frío, calor o los toquecitos eléctricos, todo eso puede ayudar, pero a largo plazo lo que más te va a ayudar, uno, a recuperarte más rápido y dos, a prevenir que vuelva a suceder una lesión, es el fortalecimiento bien dirigido. Y ahorita que dijo frío, calor, ¿por qué hay lesiones que duelen un poco más o hay personas que dicen es que cuando comienza a hacer frío la rodilla me da o no sé, los codos, las manos, no las puedo manejar bien? ¿A qué se debe eso? Como pregunta así random. Pues esto se ha visto, sí es muy frecuente, no solo en personas deportistas, sino también gente que cuando llueve o hace frío, se ha dicho que es por los cambios de presión atmosférica que puede causar molestia en las articulaciones. Ah, ok, ya, bueno, ya aclaré esa duda. No, yo sé que el descanso y el sueño es súper importante y fundamental en el tema del tratamiento de lesiones. Pero ¿por qué es tan importante, y vamos a hablarlo un poco más científicamente, el descanso y el periodo del sueño? ¿Qué hace en el cuerpo el descanso y el periodo del sueño como tal para podernos recuperar de alguna lesión o de reparación de tejidos de músculos como tal? Pues bueno, cuando uno descansa o en más específicamente aquí como tú mencionas, cuando uno está durmiendo, es como que el momento en el que el cuerpo manda a todos sus soldaditos para repararse, donde toma todos los nutrientes, todas las enzimas, todo lo que necesita y empieza a repararse. Y esto no es solo en cuestión de lesiones, también en hábitos de entrenamiento, de hipertrofia y todo eso, el sueño es lo que más nos ayuda a que el músculo se repare y crezca. Entonces, durante estos momentos es cuando hay ciertos cambios también a nivel de la circulación sanguínea, de ciertos neurotransmisores que ayudan a que el cuerpo se relaje y se pueda reparar. Digo, dependiendo de la lesión, digo, hay algunas lesiones que sí necesitan también un apoyo de tratamiento médico, y obviamente ya unado a todo lo demás, una alimentación adecuada, hidratación adecuada y descanso adecuado, que son cosas bien simples, pero pues son cosas pilares que muy frecuentemente veo deficientes en los deportistas. Y pues hace días estuvimos con Claudia. Ella nos comenta que pues el cuerpo es un carro y la parte de lo que necesita el carro es muy buen combustible. Obviamente la comida afecta en ese aspecto del cómo yo me voy a recuperar. Sí, fíjate que otra cosa es que es muy frecuente en este deporte es que hagan cortes de peso. Cuando hacen los cortes de peso por tener cierta ventaja competitiva en alguna categoría o lo que sea, también produce un estrés en el cuerpo y te conlleva a riesgo de lesiones. Entonces también es algo que tienen que tener en mente de que si están haciendo un déficit o se están deshidratando o están de que en una dieta muy estricta, tienen riesgo de que se lastimen más. ¿Cómo funciona ese estrés entonces en el riesgo de lesiones? ¿A qué? O sea, ¿cómo? Hablemos un poquito más a fondo. ¿Por qué cuando yo hago un corte de peso aumento el riesgo de lesión en el cuerpo? Bueno, aquí depende de cómo estés haciendo este déficit o esta deshidratación o este corte de peso. Uno es deshidratarte. A partir de deshidratarte un 2% de tu porcentaje de peso corporal, ya empieza a haber un deterioro del rendimiento. A partir del 2, que realmente no es mucho, depende de tu peso, ¿no? Pero ya a partir de ahí cada vez se va exacerbando más. La pura deshidratación
Si aparte de la deshidratación, ya sea porque no consumes líquido o porque te estás produciendo sacar líquido de alguna forma, pues peor aún, porque es algo anómalo, exógeno y anormal para el cuerpo. Ya sea aumentar la frecuencia de idas al baño o lo que sea, es algo anormal al cuerpo que no está preparado para eso. Y la otra es un déficit calórico. Los déficits calóricos, si no tienes una orientación nutricional adecuada y tú lo estás haciendo a lo loco y no sabes realmente de cuánto es el déficit que estás haciendo y estás quitándote más de 500 calorías o estás con un déficit muy extremo, el cuerpo, como mencionaron, no tiene la energía para funcionar. Entonces, si no tienes monedas energéticas, si no tienes comida para que el cuerpo haga sus cosas básicas, que es respirar, digerir, ver, moverse, no va a tener energía para todo lo demás. También el sistema inmune se me puede deteriorar y también te puedes enfermar. Y pues bueno, es un conjunto de cosas que se va sumando y te condiciona que te puedas lastimar y que también te puedas enfermar. Ok, el cuerpo entra como un estado de muy baja energía y todo eso que estábamos hablando hace un momento, que logra reparar el cuerpo, comienza a dejar de existir, por así decirlo, más o Claro, menos. porque el cuerpo empieza a priorizar la energía que tiene para sobrevivir. Entonces, tiene energía para algo y lo necesita para que el corazón lata, para que se mueva, para, no sé, cualquier movimiento básico que hagas, para digerir la comida, el movimiento intestinal, o sea, para eso necesita energía básica. Y si no tiene la necesaria para eso, no va a agarrar o tener el lujo, por así decirlo, de repararse o de defenderse ante microbios o virus que estén llegando, que también es muy común a nivel de ojo, piel, y tejido, perdón, sistema digestivo es muy frecuente que en su deporte se enfermen. Y es muy común, pues, en un deporte como el Jiu-Jitsu, que es un deporte de mucho contacto, cualquier virus, cualquier, Sí. cualquier gripe, cualquier eh, cosa que me pueda hacer enfermar a mí tranquilamente sin yo hacer mucho esfuerzo. Sí, pues de hecho, pues nosotros lo vivimos. Mi esposo Adrián, él iba a competir en los Panamericanos el año pasado. Y un mes, unas semanas antes, más o menos un mes, hubo un brote de conjuntivitis y a él le tocó. Entonces fuimos con el oftalmólogo y pues sí nos dijo él de que pues no creo que esté listo, porque además es un periodo en que tienes que parar, porque no vas a enfermar a alguien más. Entonces, Claro. ahí sí fue un momento difícil y como la verdad es que tardó mucho en recuperarse y no se dieron bien las cosas, decidimos no participar en el Panamericano y lo pospusimos para el Mundial, ya que un poquito más tranquilos, ¿no? Pero, o sea, sí, ojo, sí es súper frecuente. No sé si te ha tocado, a mí sí me ha tocado escuchar a nivel de piel. Digo, incluso gente famosa de Estados Unidos también que les da Sí. staff y se ponen, es un tema muy, muy severo, es muy serio, por eso también es bien importante tener conciencia y no esconderse cosas, o sea, también cualquier detallito en la piel, granito, ronchita rara, cosa que vean, no nomás pensar de que ay, es por el sudor o algo, sino que está pasando verdaderamente, que puedo poner en riesgo a mis otros compañeros. Y no Sí, sabemos los tener, otros compañeros si tienen de que alguna enfermedad que pueda exacerbarse o potencializar algo, o bueno, es una cadena de cosas malas que pueden pasar. sí, es una cadena de muchas cosas y tener también mucho cuidado con todo este tema de la higiene personal. Y además de eso, evitar en lo posible entrenar con algún cortecito, con algo que pueda potenciar aún más eso. Y Siempre las he uñas sido también, que muy, estén bien recortadas. las, sí, siempre mantener ese cuidado lo mayor posible. Y ahorita que estamos hablando un poco de tuvo que tomar algunas cosas, yo entiendo que hay ciertos estudios, hablándolo un poco, con el tema de los antiinflamatorios, Mm. sobre todo en los deportistas de alto rendimiento, Doc. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que comentan con los antiinflamatorios? Que muchos los toman porque sí y porque no, porque me duele un poco la muñeca, voy a tomar un antiinflamatorio y ya, o sea, sin ningún tipo de control y lo más loco posible. ¿Qué pasa con esto? Mira, es un tema que también pues se debate mucho, porque luego hay gente que se va al extremo, que ha escuchado que los antiinflamatorios no son buenos porque el cuerpo, y esto es cierto, el cuerpo debe de ser
su propio antiinflamatorio, debe secretar sus propias sustancias y células para desinflamarse. Entonces, por eso lo que viene a ser el hielo y los antiinflamatorios muchas veces me los satanizan. Sin embargo, depende de la lesión y depende del padecimiento, pero hay periodos en los que podemos esperarnos. A lo mejor 3 días que no te tomes el antiinflamatorio, pero después de esos 3 días o 5 días, tu cuerpo dijo ya no pude y necesita tomar el antiinflamatorio. La cosa de los antiinflamatorios, como cualquier medicamento, sea farmacéutico o sea naturista, no, la idea no es tomarlo de por vida, a menos que se requiera un control por alguna enfermedad, pero pues como todo puede tener sus efectos adversos y es algo también que hay que cuidar, de que, ok, si te duele algo y te tomaste un medicamento para el dolor, ok, una dosis, ok, pero ya si ves que está siendo muy frecuente que te estás tomando antiinflamatorios, hay que revisar qué está pasando, porque pues incluso nosotros cuando damos ciclos de antiinflamatorios los damos por periodos cortos. Entonces, si tú ya van días, meses, semanas en que estás viendo que hay una frecuencia que lo estás tomando mucho, hay que ver qué está pasando para que los estés necesitando tanto. ¿Y qué sucede cuando una persona abusa de ese consumo de antiinflamatorios, doc? ¿Qué puede sucederle? Bueno, para empezar, no sé si sepan las dosis máximas para que sea un medicamento dañino al cuerpo, porque incluso un paracetamol, que es de los medicamentos más nobles que existen, farmacéuticos, tiene una dosis máxima en la que puedes morir por consumirlo en exceso. Segundo, pues la mayoría de los antiinflamatorios son parte de una familia que estos, depende de la familia, porque como toda familia tiene primos y tiene tíos y todo, ahí está el primo chido y, bueno, el primo, ¿cómo lo digo? El primo elegante, el primo bueno, pero hay algunos que dañan más el riñón, hay algunos que también dañan mucho el estómago, y por dañar mucho esos sistemas, algo, ya estoy hablando de casos muy extremos, pero ni tanto, es que si de por sí ya tienes un estómago sensible o frágil por gastritis, por ejemplo, y tú le estás dando antiinflamatorios, se puede erosionar y pues puede sangrar y pues son cosas malas que luego pasan. Te digo, estoy hablando de extremos, pero no quiere decir que no pase, porque sí pasa. Ah, perfecto. Y bueno, quiero ya entrar en un tema un poco más eh, de moda como tal, porque desgraciadamente el jiu-jitsu al ser un deporte que es aún muy nuevo, a pesar de que ya tiene ciertos años, sigue siendo un deporte muy nuevo, a diferencia tal vez del fútbol, del baloncesto, del béisbol, deportes que son muchísimo más comunes, que ya tienen su staff, incluso médico, dentro de sus organizaciones deportivas. Pues nosotros desgraciadamente muchas veces contamos es con el profesor que da la clase y ya, o sea, no tenemos como alguien así que nos pueda ayudar en muchas de estas cosas de recuperación, de temas en los cuales yo pueda recuperarme mucho más rápido, valga la redundancia, de alguna lesión. Y es que actualmente se habla mucho de lo que es el plasma rico en plaquetas en este deporte, así como otros más, como es lo que la terapia de células madre. ¿Cómo funcionan estos dos? ¿Qué tienen de diferentes? Obviamente para que la gente no los confunda, porque son dos cosas algo diferentes, vuelvo y repito. ¿Cómo funcionan ambos? Mira, el plasma rico en plaquetas es un producto de tu propia sangre. Entonces, el proceso para obtenerlo es de tu propia sangre, te sacan algunos tubitos, se centrifuga a ciertas velocidades, a cierta frecuencia de revoluciones, y de ahí es que la sangre se separa y nos da una parte roja y una parte que es amarillita o medio transparente, que es el plasma. Este es el que se utiliza. Y ahora aquí diferenciar que sangre centrifugada no es lo mismo que plasma rico en plaquetas. Entonces es un proceso medio artesanal. Una vez que este se obtiene, la función que tiene es provocar una inflamación en el cuerpo. Eso es un producto proinflamatorio para que el cuerpo active todas sus alarmas y mande a todos sus policías, a todas sus células que reparan. Entonces, esa es la función del plasma, como que el mismo cuerpo genere para regenerarse. Y aquí la verdad es que el plasma cada vez se ve más investigación y funciona muy bien, depende mucho del tipo de lesiones. El área que es más complicada a tratar a nivel regenerativo es menisco. Ahora, en Ok. cuanto a las células madre, es un tema un poco más complicado, por así decirlo, porque cada vez surge más popularidad de ello
pero he visto muchas clínicas y muchos lugares que hablan de esto, pero, y la gente se va porque son células madre y son milagrosas, y no siempre es así. O sea, también hay que entender que puede ser porque para muchos es un sistema, es un modelo de negocio. Entonces hay que ver qué opciones me están dando además de las células madre, de dónde están sacando esas células madre, qué tipo de células madre son, porque hay muchos tipos de células madre, y a partir de ahí ver si genuinamente es algo que me va a ayudar a mi lesión o si hay otras cosas que me pueden ayudar. Estos se utilizan más lo que vienen a ser las terapias proliferativas, porque también hay algo que se llama proloterapia. Lo que viene a ser la proloterapia, el plasma con plaquetas y las células madres son terapias que se usan para regenerar tejidos, pero su eficacia y su eficiencia depende de la zona a tratar. Y pues tomar en cuenta también que, como te comento, si son productos que van a generar una inflamación en el momento, puede que, o sea, no puedes tomar, por ejemplo, antiinflamatorios, no puedes ponerte hielo, porque ahí estás apagando la función que, o sea, lo que quieres es crear un fueguito en el cuerpo. Y si tú tomas todo eso, lo vas a apagar. Entonces, pues bueno, esa es la función que tienen estas terapias en el proceso de regenerar ciertos tejidos. Ok, Doc, ahí entendí bastante cómo funciona cada uno y cuáles son sus beneficios y en lo posible tratar de para qué se van a usar. Entonces, quiero tocar un tema oscuro y que no es secreto para mucha gente y creo que aquí ya nos vamos a ir a la parte donde vamos a generar un poquito de controversia. Y es que no es un secreto para mucha gente en ligas como ADCC ver gente muy grande Mm. y muy fuerte que logró subir muy rápido ahí. Y quisiera hablar de esto un poco. Quisiera hablar de esto porque pienso yo que se está, vuelvo y repito, como dije hace un momento, el jiu-jitsu es un deporte muy nuevo, muchas veces se basa en modas. Y se ha vuelto una moda el uso constante de esteroides que sirven, porque hay diferentes tipos de esteroides, pero estamos hablando de los que sirven para el mejoramiento y el rendimiento deportivo. ¿Ok? Hablemos un poco de esto. Primero, quisiera que les explicara a las personas de qué tipo de esteroides estoy hablando yo en este momento. Bueno, los esteroides anabólicos empezaron siendo muy famosos en lo que viene a ser el fisicoculturismo, cuando vemos a estos deportistas de que súper portachones, súper musculosos y hay un músculo dentro del músculo y así. Es correcto, se empezó a popularizar mucho e incluso se ha aceptado, bueno, creo que sí, ya se aceptó que ciertos deportistas de alto nivel lo consumen. Y como tú dices, se empieza como a llevar como una moda, porque lo he escuchado bastante, de que es que en Estados Unidos lo usan, es que yo también, pero pasan varias cosas. Uno, que no son dulces, no son cosas que, ay, me pongo ahorita y ya, y mañana no pasa nada, de que no, la verdad es que eso, además de que yo cero lo recomiendo, o sea, tienes que tener un chorro de control de cosas, de tu perfil hormonal, hay que ver también tu hígado, o sea, porque también te puede causar cáncer, o sea, hay un chorro de cosas malas que te puede causar, de que a corto, mediano y largo plazo. Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención cuando la gente me pregunta de esto es que no está cubriendo los aspectos básicos de un entrenamiento y ya si quieren saltar a algo así de extremo. O sea, ¿qué me refiero? A que no tienen una buena asesoría nutricional, no tienen una buena orientación de entrenamiento, o sea, entrenan jiu-jitsu nada más, pero no entrenan fuerza, y si entrenan fuerza no lo entrenan bien, no entrenan acorde al deporte, no duermen bien, no se hidratan bien, no se suplementan bien. Entonces, si no están cubriendo todo esto, ¿por qué están pensando en ponerse un producto exógeno? Porque por mucho que los esteroides puedan mimicar como una hormona, son dosis mucho más de lo que el cuerpo secreta. Entonces, a mí eso es lo que me llama la atención, de que primero, o sea, en cuanto te entre ese pensamiento, enfócate en lo que puedes, en lo que debes hacer por tu bien, porque pues a fin de cuentas, aunque te guste el deporte y está padre y todo, lo que debemos que buscar en general es salud, salud tanto metabólica como cardiovascular, como musculoesquelética, para la longevidad, que tal vez el jiu-jitsu no es el mejor deporte para eso, pero hay que buscarlo. Y el uso de esteroides no me va a ayudar a eso, sino al contrario. O sea, incluso, pues, Gordon Ryan dijo de que, pues, a mí no me importa, mientras yo haya llegado a mi fama, no me importa vivir menos.
Entonces, no es el mejor ejemplo que quieres dar, ¿no? Entonces, enfóquense en su entrenamiento, hagan bien las cosas y les va a ir muy bien. Yo creo que hay un factor importantísimo y es que, pues hablándolo un poco más deportivamente, y es ese, vuelvo y repito la palabra porque creo que se presta mucho para el episodio, esa improvisación a la hora de usar cualquier anabólico en el sentido de, mira, por lo menos las mismas personas que venden proteínas en polvo, aquí es muy común que te envían el catálogo de las proteínas, las creatinas, y al lado te envían, ay, le envío esto también por si acaso, y viene el catálogo de fármacos. Ujú. No solamente porque se ha pinchado, porque hay unos que también se toman en píldoras, para que lo sepan, pues, si alguno no tiene conocimiento de esto, y es que hay esa mala forma, además de que conlleva muchas consecuencias, de preguntarle al que lo usó, ¿cómo lo Ujú. usó? O sea, ¿cómo usó esto? Ah, venga, eso use tanto y use esto, esta cantidad, o tómese tantas tabletas al día y ya. Y en una semana vuelve a comprar los que necesite comprar o en un mes o algo así. Y es que es como un regaño ya más bien. O sea, la persona que lo quiera usar en temas de culturismo ya es más que común. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se forma de esa manera naturalmente. Para hablarlo un poco más sencillo, el cuerpo tiene pues un límite que puede crear músculo, ya de ahí en adelante pues necesita ciertas ayudas. Estamos hablando del tema del culturismo como tal, creo que nos saltamos un poco, pero es válido para dar el ejemplo. Y es que pienso yo también que hay un miedo de ciertas personas de acudir a un doctor a decirle, doctor, yo me siento tal vez, no sé, muy bajo de muchas cosas, estoy alimentándome bien, estoy haciendo, quiero como comenzar a usar otras ayudas, a ver qué tal lo puedo hacer. Por supuesto viene el regaño, ¿por qué? O sea, pero ¿por qué va a hacer esto? Tiene más contraindicaciones que otra cosa, pero pienso yo en algún momento que deberían tal vez normalizar un poco más esto para las personas que quieran verse tal vez grandes o definitivamente es un no. Pues mira, como médico debo decir totalmente no. O sea, no es algo que te va a ayudar, o sea, en cuanto a salud, no. Digo, a menos que tengas una deficiencia hormonal o algo así, un endocrinólogo seguramente te va a ayudar con el control de esto. Porque, te digo, la cosa de normalizar este tipo de cosas es que le quitan el, no quiero decir el miedo, pero, o bueno, tal vez sí el miedo de todo lo que puede suceder, porque luego hasta te venden, ¿cómo le llaman? Como protectores hepáticos. Y eso no existe. Si existiera un protector hepático, no, hombre, o sea, los gastroenterólogos, los cirróticos estarían de que, uff, estaríamos en otro nivel a nivel de medicina. Entonces te dicen, no pasa nada, tú te tomas esto y no te pasa nada el hígado y no sé qué, y de que no, o sea, realmente, y sí es muy común, incluso he platicado con gente en el fisicoculturismo que me ha dicho, yo los consumo, los pienso consumir o estoy pensando en hacerlo, eh, y ellos saben que es para un objetivo, de que, ok, mi objetivo es este y junto con todo esto que estoy haciendo, quiero ver hasta dónde puede llegar mi cuerpo. Pero en temas de Jiu-Jitsu, te reitero, como que si no tienes un objetivo y si no estás llevando todo lo que deberías de estar haciendo para llegar a un alto nivel competitivo, por mucho esteroide que te pongas o lo que sea, de que si no estudias incluso las técnicas, así se hace el más musculoso del mundo, no te va a ir bien en el deporte. Sí, fuerza sin técnica llega un momento en que ya no existe. Lo Exacto. vi hace un campeonato, no diré en qué categoría, para no, pues, No que aludir mal. a o que se sienta ofendido a algunas personas. Y es que hace unos meses vi la persona más fuerte de la categoría. Yo dije, no, pues, lo conocía, yo dije, y se envejeció como 3 años más o menos en cuestión de meses, qué raro, o sea, me pareció como extraño. Entonces, que ahorita volviendo al tema, yo dije, no, o sea, va a matar, ¿no? Resulta que en el momento en que se quedó sin fuerza ya, obviamente pasó el primer combate y fue una cosa que casi que manda a volar al otro, pero ya el segundo combate lo cansaron, lo llevaron, ya llegó un punto. Me quedé sin fuerza, listo. Ahí es donde viene el verdadero jiu-jitsu, que el jiu-jitsu se basa en eso, en la técnica. Ya se quedó sin técnica, listo.
perdió el combate, perdió final, todo, y bueno, y ya el resto es historia. Y hay algo que lo dije hace un momento, ¿por qué sucede de que las personas que se ciclan, para hablar un poquito más acorde al tema, tienden a envejecerse un poco más rápido, Doc? Pues es que esto es por todo el estrés hormonal que está sucediendo en su cuerpo. Cuando empiezas a consumir hormonas exógenas, el cuerpo naturalmente secreta hormonas, esa es su función. Entonces tiene alguien que le dice a otra glándula de que, oye, secrétame hormonas y así. Si tú traes a alguien, el cuerpo dice, ah, ya no necesito secretar, pues ya me la están trayendo, entonces deja de producirla. Entonces, si tú te dejas de inyectar o de tomar lo que sea, pues el cuerpo se va a sacar de onda, va a decir que, oye, ¿qué? Pero si antes me estaban dando. Y ahora va a ser de que no, pues es que ahora voy a tardar un poquito más. Entonces cada vez se hace como una resistencia, por así decirlo, y cada vez vas necesitando más y más. Y todo tu metabolismo se empieza a acelerar mucho. Y además de que hay una interferencia de muchas hormonas, los hombres también, bueno, también hombres y mujeres también les afecta mucho a nivel de pelo, se empiezan a quedar, les da calvicie, o sea, afecta un chorro de cosas y sí se ve este efecto, que se ven mucho más grandes de lo que deberían, sin entrar en detalles de todo lo que les puede afectar a nivel de su sistema endocrinológico sexual. Interesante. Doc, hay otra cosa que se ha puesto un poco de moda para cambiar ya el tema de los anabólicos y es el azul de metileno. Hay algo que me ha sonado últimamente y es que el azul de metileno se ha vuelto como un tema un poco constante en los últimos meses, por lo menos en la comunidad. Entonces, no sé si existe alguna evidencia, pues, con base científica que apoye todo esto en lo que dicen que ayuda, que es, por ejemplo, que es como un potenciador de la función mitocondrial, tal cual, que de lo que hablamos un poco al principio, y es que, pues, todo este tema potencia un poco más lo que es la oxigenación celular, a la recuperación del ATP. No sé si ha logrado pues estudiar un poco más sobre esto. Mira, bueno, ahora sí que yo casi para terminar, porque yo ya casi me tengo que retirar, pero para serte bien franca, yo no había escuchado nada sobre el azul de metileno, eres la primera persona, por lo menos aquí en México tal vez no ha llegado, lo voy a poner a repasar porque puede que me empiece a llegar, pero la verdad es que no la había escuchado, ¿eh? Y es que sí, vuelvo y repito que es algo de hace unos meses hacia acá. Quería preguntar porque no sé mucho sobre el tema, la verdad. Sé que es algo muy reciente y las personas pues han estado como, no sé, vamos a colocarnos azul de metileno. Y yo como que ya, pero ¿esto qué hace? ¿O qué? No, que es para rendimiento. Y yo no, calma, calma, que hay que ver qué logra hacer, qué estudios puede tener, qué contraindicaciones, empezando por ahí. Pero bueno, creo que va a ser un tema que voy a investigar un poco más a fondo para poder sacarlo un poquito más. Doc, muchísimas gracias por haberme acompañado, por haberme permitido de su tiempo. ¿Cómo la podemos conseguir en redes sociales? No, pues muchas gracias a ustedes. Nada más casi así para terminar este detalle que comentabas de este medios. No voy a llamarle suplemento porque a esto voy. Existe una categorización de los suplementos que, aquí te paso el nombre, se llama el Australian Sports Commission, que ellos han categorizado los suplementos de acuerdo a la evidencia. Entonces, los que están en nivel de evidencia A son los que sin problema consúmanlos, que ahí está la creatina, la proteína, el carbonato, son algunos que es de que, ok, si se emplea bien, se puede usar. Y todos los demás, todos los que no aparezcan ahí, es un no. Y pues bueno, ya te digo, eso fue el comentario sobre los suplementos. Yo estoy en redes sociales como dra.acavázquez o doctora Ana Karen Vázquez, así me pueden encontrar. Y pues ahí estoy subiendo contenido sobre cosas tanto de prevención de lesiones en general como cuestiones de entrenamiento, hidratación o cuestiones de lesiones en Jiu-Jitsu, porque pues mi esposo es mi primer paciente en ese tema. Que la introdujo en el Jiu-Jitsu tal cual para que hoy pudiera estar con nosotros hablando un ratico. Así es, así es. Bueno, muchachos, ya saben, igualmente vamos a estar reposteando las redes de la doctora
nuestro Instagram, en nuestro TikTok, YouTube, ya saben cómo es. Y muchísimas gracias por haber escuchado este episodio, Doc. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Creo que aclaramos muchas dudas básicas que las personas pues tienen ahí y muchas veces no lo comentan, no lo hacen, pero tienen siempre esa pequeña cosita llamando para poder aclarar todo esto. Entonces, gracias por habernos acompañado, Doc. Muchísimas gracias, vuelvo y repito, por haber estado con nosotros en este episodio. Ya saben, suscríbanse, nos vemos y nos escuchamos en la próxima, muchachos. Os. Nos vemos.